porque está lloviendo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Así que me parece adecuado tener el mood lluvioso para leer el cuento de esta noche, chiques. Vamos a leer el quinto cuento de Lo que sabe la señorita Kim, de Cho Nam-Chu. Y este cuento se titula Para Hyun Nam, estimado ex. Y dice así. Uy, no. Estoy en la que solía ser nuestra cafetería favorita, sentada en la mesa de la ventana donde pasábamos la mayor parte del tiempo. Desde aquí veo el edificio en el que trabajás. Cuento el número de plantas con el dedo. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. Es un bloque de 7 pisos y supongo que estarás detrás de una de esas ventanas. Dentro de 10 horas nos veremos. Pero te dejo esta carta porque no tengo el valor de decírtelo a la cara. Perdóname. Como te he dicho varias veces, no puedo aceptar tu propuesta de matrimonio. No voy a casarme contigo. La decisión no ha sido fácil. Ha habido momentos en los que me he planteado si mi elección era la correcta, si no llegaría a arrepentirme. Me daba tanto miedo la idea de vivir sin ti. Y es normal, pues hemos estado 10 años juntos y he pasado un tercio de mi vida a tu lado. Aunque todavía no puedo ni imaginar cómo será no verte, he tomado una decisión. No voy a seguir contigo. Gracias por todo. De veras, gracias. Y lo siento. Recuerdo el día que nos conocimos, hace 10 años. Tonta de mí, me perdí por el campus. Ni que fuera una niña. Creo que por entonces siempre iba tensa. Todo me abrumaba. Estar en una ciudad desconocida, en la universidad, rodeada de gente extraña. De repente empezaba a tener demasiada libertad y, con ello, aumentaba la inseguridad y la angustia. Por eso cometí errores absurdos. Todavía recuerdo cómo me miraste cuando, sin preámbulos, te agarré y te pregunté por dónde debía ir para llegar a la facultad de ingeniería. No te burlaste de mí, pero tampoco fuiste amable. Solo me dijiste, vamos, y me explicaste que ibas en esa dirección. Me llevaste por el Amazonas, ese pequeño bosque del campus por donde casi nunca iban los estudiantes, pues era oscuro incluso de día. Años más tarde me enteré que esa no era la única manera de llegar a la facultad de ingeniería, que era más fácil subir por las escaleras que había al lado de la biblioteca. Y al darme cuenta de que por allí había más luz y pasaba más gente, me enfadé contigo. Sin embargo, como si mi enfado no te importase, me dijiste sin titubear que me había llevado por el camino más corto al suponer que llevaba prisa. Ahora te lo confieso. Ese día primero me puse nerviosa al perderme, luego sentí que las gotas de sudor me corrían por la espalda de lo tensa que me mantuve durante todo el recorrido solos por el Amazonas, y cuando por fin llegamos a la Facultad de Ingeniería, el corazón me latía como si estuviera a punto de estallar. Hasta me dieron calambres en los dedos por los nervios. Pero por el mero hecho de estar donde debía estar sana y salva, concluí, sin conocerte, que eras buena persona. Quise darte las gracias, pero no pude. Me quedé muda, no sé por qué. Cuando me dijiste, ¿no tienes clase? Corre, que llegas tarde. Estaba petrificada, como si mi cuerpo se hubiera paralizado. Entonces, me quitaste la agenda que llevaba en la mano, buscaste mi horario en la última página y entraste con paso firme en el edificio. En ese instante, como si se rompiera un hechizo de magia negra, volví en mí y te exigí que me la devolvieras. O eso intenté, ya que lo que hice en realidad fue ir detrás de ti exigiéndote que me dieras lo que era mío. Así, sin querer, dejé que me acompañaras a mi primera clase. Lo que pasó ese día lo recuerdas de otra forma, ¿verdad? Que yo te detuve y te pedí que por favor me acompañaras mientras tú te dirigías al comedor universitario tras asistir a una clase de la Facultad de Ingeniería y que debías devolver unos libros en la biblioteca. Una vez hablamos del tema. Entonces me corregiste
incluso me enseñaste tu horario de clases. Preferí no contradecirte porque pensaba que no era importante aclarar quién estaba en lo cierto o quién tenía mejor memoria. Por eso te dije que quizá me había confundido, aunque recordaba al detalle aquel día, hasta la inflexión y la entonación de tu voz cuando dijiste vamos. Ahora quiero dejar las cosas claras. Yo tenía razón. Fuiste tú quien me dijo primero, antes de que yo te pidiera nada, vamos, yo también voy a la Facultad de Ingeniería. Incluso tengo la prueba. La frase yo también voy a la Facultad de Ingeniería, que escribí ese día en mi cuaderno una y otra vez durante la clase, incapaz de concentrarme. De esto nunca te hablé por timidez, para no darte la impresión de que sentí algo así como amor a primera vista por ti. Además, estabas más que convencido de que me habías hecho un favor. Situaciones similares hubo muchas durante nuestra relación. No me acuerdo de todas, pero ¿recuerdas la vez que nos topamos con Gyu-yeon? Ella estaba en una cafetería con un gran ventanal y la vimos mientras pasábamos por la zona, desde el otro lado de la avenida. Me preguntaste, ¿es tu compañera de facultad, no? Te respondí que no, que la había conocido por ti. Reaccionaste con una risa exagerada que soltaste como para afirmar que lo que yo decía no tenía sentido, e inmediatamente me corregiste y me dijiste que no podía ser tan tonto como para no recordar a una compañera. Entonces, ¿era yo la tonta incapaz de reconocer a una compañera? Esa vez te reté. Insistí en que estaba en lo cierto y ante mi actitud tajante cediste. O mejor dicho, me culpaste de ser demasiado quisquillosa y zanjaste, como un alarde de generosidad. Dejémoslo así. Pero no quise dejarlo. Volví a la carga. Te cogí de la mano y tiré de ti hasta la cafetería que había del otro lado de la calle. Allí mismo, Yu-yeon nos confirmó que no era mi compañera, que ella y tú se habían conocido primero. Tras escuchar su respuesta, rompí a llorar. No porque estuviera enfadada contigo o por tu cabezonería, ni tampoco porque siempre que te confundías hacías como si nada hubiera pasado y decías que cualquiera podía equivocarse, sino porque llegué a dudar de mí. Lloré porque, mientras te arrastraba hasta aquella cafetería, temblaba por dentro por si era yo la confundida. Me muero. Mi padre se preocupó muchísimo cuando entré en una universidad de Seúl. Ten cuidado, fue lo que más me repitió desde que recibí la carta de admisión hasta que me instalé en el colegio mayor, además de hablarme de las interminables historias de mujeres conocidas que habían sufrido tras alejarse de casa. Una compañera de colegio que casi terminó en un burdel, una prima que regresó al pueblo como madre soltera, la hija de un amigo que arruinó su vida cuando la engañó a un hombre casado, una amiga que una noche se pasó con las copas y la violó un taxista, etc. Poco después de empezar mi vida universitaria, en una fiesta de bienvenida a los novatos, se montó un escándalo al descubrirse que un chico, a escondidas, había filmado con el móvil a unas chicas borrachas. Entonces me dijiste lo mismo que mi padre, que jamás confiara en los hombres, y mucho menos en los de la capital. Nací y crecí en una ciudad bastante grande. Estaba acostumbrada a vivir entre los altos edificios y calles llenas de gente, enredadas como un laberinto. Aún así, mudarme a Seúl me asustó, no tanto por sus dimensiones o por la gran cantidad de población en esta metrópoli, sino porque me sentía sola. Pensar que dependía de mí, sin contar con nadie que pudiera aconsejarme o que me sirviera de guía, agravó mi inseguridad. Además, me agobiaban los estudios, los trabajos a media jornada para no depender de mis padres y las relaciones sociales, que solían ser superficiales o forzadas. Tú, en cambio, tenías más información sobre la vida universitaria, desde becas y trucos para inscribirse a las clases más populares del campus, hasta cómo acceder a programas extraacadémicos útiles para mejorar el currículum, o cuáles eran las peculiaridades de cada profesor. Con tu ayuda, superé esa etapa de una forma relativamente satisfactoria. Incluso a veces fui objeto de la envidia de otros estudiantes que, como yo, acababan de llegar a la universidad y, por ende, se sentían un tanto desorientados.
Debo admitir que, a ratos, esas miradas de envidia o de admiración me encantaban, mientras seguía cada vez más tus decisiones y consejos como si esa dependencia fuera obvia. Aunque no estudiáramos lo mismo, muchas de nuestras clases coincidían gracias a ti, ya que me recomendabas las asignaturas más demandadas por los estudiantes o aquellas en las que era más fácil sacar nota. Al principio me sentí incómoda en aquellas clases que ni me gustaban ni eran indispensables para mi grado, pero ahora que lo pienso, sirvieron para diversificar tanto mis intereses como mis conocimientos. En especial recuerdo la asignatura Introducción a la Física. No sé si te acuerdas, pero cuando tuviste que repetirla para completar tu expediente te acompañé, aunque no estaba matriculada. Al instante, el profesor se dio cuenta de eso y se sorprendió porque, en sus 30 años de catedrático, nunca había visto a un estudiante entrar en su clase por voluntad propia, sin obligación de hacerlo. Después de pedirme el primer día que me pusiera de pie y me presentara, durante el semestre fue planteándome preguntas y recuerdo que cuando le daba la respuesta correcta, me felicitaba delante de todos. A veces, esas situaciones me ruborizaban y en ocasiones me incomodaban, aunque por lo general me sentía bien, ya que entretenía volver a estudiar física como en el colegio. Además, me sentía agradecida con ese profesor que me trataba bien solo por el hecho de que me interesaba su especialidad, aunque ese fue el motivo por el que no pude acabar el semestre. No te gustaba ese profesor. Decías que su forma de tratar a los estudiantes no era normal. ¿Acaso no me había dado cuenta? Antes de que lo comentaras, jamás me extrañó su conducta. Por eso te contradije, sin anticipar tu reacción. Me espetaste que tal vez te habías equivocado conmigo, que parecía que yo no era la persona que pensabas. En realidad, mi decisión de no asistir más a esa clase no fue por el profesor, ni porque te molestara. Dejé de ir por miedo a ser indecorosa si continuaba acudiendo como si nada. El profesor jamás me citó fuera del aula ni me hizo preguntas personales. Siempre me trató de usted y nunca me llamó por mi nombre. Sí, me hacía muchas preguntas en clase, pese a no estar matriculada a su asignatura, pero todas eran sobre física. Aún así, decías que veías en él intenciones turbias. Que su comportamiento te daba asco. Te ponías furioso y me exigías que sintiera lo mismo. Por supuesto, tu ira no apuntaba hacia mí, sino hacia el profesor, aunque me reñías por mi falta de perspicacia. Verte en ese estado me incomodaba, así que llegó un momento en que empecé a guardar cierto resentimiento hacia el profesor, a quien necesitaba culpar, porque tenía que existir algún responsable de tan cargante situación. Un tiempo después me convencí de que ese sentimiento era real y comencé a percibir como sospecha y desagradable su conducta. Como sospechosa y desagradable su conducta. Así, durante todo el semestre, tú y yo nos referimos a él como el viejo verde. A partir de aquel incidente, no pude actuar con naturalidad cuando estaba con hombres. Imaginaba sus intenciones ocultas o que quizás malinterpretaba mi comportamiento o mis palabras. Sobre todo nació en mí un gran pánico a provocar malentendidos sin identificar las señales sexuales que emitían. Marquen un cachito. Se me cayó el libro nuevo. Ay, Mati. Ya se va a dar, ya se va a dar. De pronto me sentí, aunque no me gusta esa expresión, una mujer fácil. Por eso me cohibí cada vez más y evitaba estar con hombres o ir a reuniones donde había compañeros varones. Mi red de amistades y mis relaciones sociales se redujeron notablemente. A decir verdad, no había vuelto a pensar en ese profesor hasta el año pasado que una amiga lo mencionó. ¿Recuerdas a Chiyu, la primera compañera de cuarto que tuve en el colegio mayor? Nos reencontramos cuando ella volvió a Seúl tras pasar varios años trabajando en Daejeon, ciudad que le asignaron poco después de conseguir empleo. Primero me preguntó por ti. Lo que me extrañó fue su reacción cuando le dije que estabas bien, como siempre. Dijo, ¿sigues con él? Increíble. ¿Qué quería decir con increíble? Por un instante traté de descifrar el significado de esa exclamación,
pero desistí y me reí imitándola. La conversación fluyó con naturalidad. Hablamos de anécdotas relacionadas contigo y con nuestra relación, y surgió el tema de las clases en las que me matriculé siguiendo tus recomendaciones. Chiyu me comentó que, a pesar de que veía la dependencia emocional que tenía de ti, le había sorprendido que aceptara ir a una clase de física. Pero te gustaba esa clase, ¿no? Si mal no recuerdo, me dijiste que era entretenida y que el profesor era muy amable, me dijo. Las palabras de Jiyu cayeron como una bomba sobre mí. Tenía razón. Ese profesor era, en efecto, un hombre amable, todo un caballero. Aunque tenía más o menos la edad de mi padre, no era arrogante ni estirado, mucho menos autoritario, y amable o cortés era el calificativo perfecto para describirlo. Pero entonces, ¿por qué lo recordaba como alguien desagradable? ¿Por qué lo llamé viejo verde durante meses? Si nunca tuvimos un apretón de manos ni conversamos de nada que no estuviera relacionado con la clase. Tú y yo nos equivocamos. Si bien no lo difamamos ni lo criticamos en público, lo condenamos sin fundamento, motivados por un mal juicio. Sé que es tarde para hablar de esto, pero me parece necesario hacerlo porque, de corazón, deseo que cambies de idea, si es que aún conservas recuerdos equivocados de aquel profesor. Lo que pensamos o lo que hablamos entre nosotros a estas alturas no le influirá, ni se enterará. Pero creo que, si cometimos un error, lo correcto es tratar de rectificar. Y nuestro error fue desacreditar a una persona decente sin razón. Ay, sigo, banco en que necesito un break de líquido. Siempre hay que dudar de los hombres igual. Está raro, ¿eh? Ay, todavía no sé qué pensar. Bien. Seguimos. Creo que mi criterio para distinguir a las personas que me caían bien y a las que me desagradaban también se vio influido por ti. ¿Te enfadarás si menciono a Jiun? Sí, esa amiga mía a la que aborrecías. Te la presenté en el festival de primavera. Fuimos juntos a una fiesta que organizó con unos amigos y estuvimos juntos hasta tarde. Esa fue la primera vez. Al principio, tú y ella conectaron tan bien que incluso me puse algo celosa. Cuando te diste cuenta de que a Jiun le gustaba el béisbol y que era del mismo equipo que tú, casi me excluiste de la conversación, mientras mencionabas jugadores que no conocía y rememorabas partidos pasados. Quise interrumpir y cambiar de tema, pero no pude. Mi orgullo me detuvo y fingí que entendía lo que decías. Aunque no fijábamos fechas u horas para vernos, solíamos encontrarnos por el campus. Así íbamos juntos como por casualidad y con el tiempo era cada vez más frecuente. De manera espontánea llamábamos a Jiun para que viniera a comer con nosotros, o ella y yo íbamos al edificio donde tenías clases para tomarnos un café juntos. Una vez incluso fuimos los tres al estadio de béisbol. Ese día sí que nos divertimos. Animamos al mismo equipo, cantamos con los aficionados y nos tomamos una cerveza riquísima y refrescante en las gradas. Entonces me quedé perpleja al preguntarme por qué nunca me habías propuesto ver un partido de béisbol juntos, cuando esa experiencia podía resultar tan amena y entretenida. Pero a partir de ese día empezó a aumentar la tensión entre tú y Jiun. Nuestro equipo ganó y puso fin a la racha de derrotas que llevaba. La emoción y el entusiasmo no nos dejaban volver a casa, así que compramos unas latas de cerveza y un picoteo para alargar la noche en el parque más cercano. Y allí pasó lo que pasó. Creo que justo cuando Jiun se acabó su primera lata de cerveza. ¿O fue cuando estábamos rememorando el partido? Le dijiste a Jiun, no eres como las otras chicas. Y ella te preguntó en tono desafiante, ¿qué quieres decir con eso? Al instante añadiste, es un cumplido.
Pero no le pareció una respuesta, así que te bombardeó con otras preguntas. Según tú, ¿cómo son las otras chicas? ¿Y cómo puede ser un cumplido que me digas que no soy como ellas? ¿Implica que las otras son ordinarias? ¿Que no vale la pena respetarlas? Yes. El ambiente se congeló y la conversación terminó de forma abrupta. Aún así, te ofreciste a coger un taxi y llevar primero a Ji-un a su casa y luego a mí hasta el colegio mayor. Después de que ella bajara, me comentaste que te parecía un tanto desagradecida. Luego reemplazaste ese calificativo por maleducada y al final elegiste insolente. Me molestó que hablaras así de mi amiga, pero preferí callarme para no hacerte enfadar. Ahora quiero que sepas que Ji-un tampoco le caías bien. A Ji-un. Lo repito de vuelta. Ahora quiero que sepas que a Ji-un tampoco le caías bien. No sé desde cuándo, pero solía preguntarme por qué seguía contigo y qué me gustaba de ti. Si en vez de contestar le planteaba otra pregunta sobre sus motivos para querer reconocer mis sentimientos hacia ti, titubeaba. Solo por saber, decía. Pero en su rostro, en las sílabas que pronunciaba y en sus silencios, podía percibir una mezcla de emociones. Dudas, inquietudes, incertidumbres. Como remate ocurrió lo que ya sabes, cuando faltaba poco para el día de la reunión de antiguos alumnos de tu instituto. Era una celebración muy especial que reunía a los que habían integrado el club más grande y longevo de tu colegio y a la que asistían con sus familiares ex estudiantes que te llevaban muchos años de diferencia y que hacían gala en su posición socioeconómica. Dijiste que me llevarías como pareja y te cargaste de comprarme un traje formal y sencillo para la reunión, así como de reservar el centro de estética donde querías que me maquillaran para ese día. Me aclaraste que era tu regalo. Me sentí agradecida y apreciada, lo admito. Sin embargo, debo confesar que no estaba feliz. Es difícil describirlo con palabras, pero lo que experimenté fue como la molestia que provoca un diminuto trozo de carne que se queda entre los dientes y no hay manera de quitarlo. Incomodidad, irritación o cualquier otro estado de ánimo parecido. Se lo comenté a Ji-un y solo me soltó reproches. Es una reunión que nada tiene que ver contigo. ¿Por qué se encarga él de vestirte y maquillarte? ¿Acaso eres uno de sus accesorios? Entonces me di cuenta de que eran justamente esas las preguntas que, aunque no llegaba a pronunciar, me atormentaban por dentro. Pasé la noche en vela, y al cabo de varias horas de reflexión, te confesé lo que pensaba y sentía. Eso sí, con cuidado. Te dije que no quería el traje y que, si era posible, deseaba devolverlo, y que tampoco iría al centro de estética a maquillarme. Dejé claro que te agradecía la invitación, pero que si no te parecía bien que fuera con mi ropa y maquillada como siempre, prefería no ir. Traté de sonar lo más firme posible, aunque temblé todo el tiempo mientras te hablaba, y por los nervios me arranqué todos los padrastros. Al contrario de lo que había imaginado, aceptaste mi postura con tranquilidad. Dijiste, pensándolo mejor, la reunión puede resultarte incómoda. Iré solo, pero el año que viene quiero que me acompañes, o al menos que te lo pienses, ¿vale? Y pude por fin relajarme tras lanzar un largo suspiro. El problema fue que esa tranquilidad duró apenas unos minutos, porque enseguida me preguntaste si estaba siguiendo los consejos de Ji-un. Era cierto que ella me había dado su opinión, pero solo sirvió para confirmar las razones de mi malestar respecto a esa reunión tuya, y la decisión de no ir la tomé por mi cuenta, sin que nadie me influyera. Por eso tu pregunta respondí que lo había decidido yo después de pensarlo mucho, aunque no me hiciste ni caso. Hola, Ospais, ¿qué tal? Ascendiste con la cabeza, sumergiéndote en tus pensamientos, con los ojos entornados y frunciendo el ceño. Era el gesto que hacías cuando algo te molestaba, cuando te hervía la sangre por la rabia, pero tratabas de reprimirla, como queriendo decir que era inútil hablar contigo. Ese gesto que me señalaba como la culpable de tus disgustos. Dijiste,
Ji-un no te dijo qué hacer, eso está claro. Y ahora estás convencida de que lo has decidido por tu cuenta. Pero, ¿cómo has llegado a esas conclusiones? Si le comentaste a Ji-un lo de la reunión, no creo que te haya dicho cosas buenas. No pude refutar tus palabras. Temí que rompieras conmigo. La idea de que sin tu ayuda no podría mantener mi vida como hasta ese momento me agobiaba. Además, eran muchos los que me identificaban como la novia de Gang Hyun-nam. Y ya sabes qué pasa con las parejas del campus en cuanto rompen. Son víctimas de cotilleos y miradas sentenciosas. Y las mujeres se llevan la peor parte. Por eso te pregunté si estabas enfadado, eso sí, con discreción, como si fuera la culpable de tu disgusto. No tardaste en gritarme que no estabas enfadado. Ante esa reacción, no encontré más alternativa que intentar calmarte. De ahí que dijera, veo que estás muy enfadado, pero estás sacando las cosas de quicio. No me dejaste terminar la frase. Golpeaste la mesa y me gritaste de nuevo. Si ya te he dicho que no, ¿por qué insistes en preguntarme si estoy enfadado? Tu insistencia es lo que me pone furioso. A menudo te disgustabas o alzabas la voz. Y si te preguntaba si estabas enfadado, me echabas la culpa, alegando que esa pregunta te sacaba de quicio. Pero nadie de este mundo expresa su enfado diciendo, vaya, estoy enfadado. Lo hace poniendo cara de disgusto, gritando mediante gestos que indican una pérdida de autocontrol, como golpear fuerte una mesa o la pared. Tras unos minutos, te calmaste y me aconsejaste. Ya no eres una niña. Es importante que sepas qué amistades te convienen y cuáles te hacen daño. En este sentido, me gustaría que reconsideraras la tuya con Ji-un. Desde aquel entonces, tú y Ji-un no volvieron a coincidir. Desde aquel entonces, tú y Ji-un no volvieron a coincidir. Y no me extraña, pues ella se fue de estudiante de intercambio a otro país y tú te graduaste. Además, crees que Ji-un y yo dejamos de hablar, ¿verdad? Pues te equivocas, porque nunca perdí el contacto con ella. Solo te lo oculté. Mientras Ji-un estudiaba en Canadá, me abrí una cuenta de correo sin que lo supieras y nos escribíamos por ese canal. Incluso fui a verla y estuvimos de viaje por allí durante 15 días. Me refiero a esa vez que te dije que iba a visitar a mi tía. Te confieso que no tengo tías ni primos en ese país y que la chica de la foto que te mostré no era mi prima, sino la compañera de habitación de Ji-un. Dijiste que era igualita a mí, ¿te acuerdas? Pues es china. Tremenda. Durante todos estos años han sido... Perdón, empiezo de vuelta. Durante todos estos años has sido casi un tutor para mí. Por primera vez estaba sola, lejos de casa y de mis padres, estresada muchas veces al no saber qué hacer, sintiéndome perdida en el mundo. En esas situaciones me ayudaste muchísimo, o mejor dicho, te hiciste cargo de todo por mí. En los casi 10 años que hemos estado juntos, me he mudado 2 veces. La primera, cuando me vi obligada a abandonar el colegio mayor, me desorientó. Mis padres estaban trabajando y debían cuidar a mi hermanito, que era aún un niño, así que no estaban en condiciones de venir a echarme una mano, mientras que por mi parte no quería pedirles ayuda porque yo ya era mayor de edad. Como supiste que estaba buscando piso y que quería organizar la mudanza por mí misma, me advertiste de que una mujer no debería andar sola yendo a ver pisos para alquilar. Así que pediste un permiso en el trabajo, aunque corto, para acompañarme. Te lo agradecí muchísimo. Me daba un miedo horrible el mero hecho de imaginar hacer esos viajes sin ti y entrar en casas vacías sola con el agente inmobiliario. Sobre todo al darme cuenta de que las propiedades al alcance de mi presupuesto quedaban al final de una calle empinada y poco concurrida o al fondo de un callejón oscuro. ¿Qué hubiera sido de mí sin ti? No sé si lo recuerdas, pero Ji-yu tuvo que cambiar de número porque un agente inmobiliario terminó acosándola con constantes llamadas y mensajes. Gracias a esa experiencia indirecta me di cuenta de que, por seguridad, era mejor ocultar que vivía sola.
Por suerte te tenía a ti, que te encargabas de hacer preguntas al alrededor sobre el alquiler, perdón, al arrendador sobre el alquiler, las condiciones de la vivienda, los sistemas de seguridad, etc. El piso en el que estoy ahora, el segundo que alquilé tras abandonar el colegio mayor, tiene unas bonitas vistas. Aunque el muro de la casa de enfrente está lleno de plantas trepadoras y bloquea media ventana, se puede ver el jardín del barrio. Me dijiste que no te gustaba porque podía haber bichos y oler a humedad, ya que quedaba al lado de un parque bastante frondoso, pero eso es lo que más me gusta. Me encanta la suave fragancia de las plantas y de la tierra, que tú describías como tufo a humedad. Creo que hice bien en seguir tu consejo y alquilar un piso en este vecindario cerca de tu oficina. Como trabajabas hasta tarde, no disponíamos de mucho tiempo para vernos y la proximidad nos ayudó. Podía pasar por tu oficina de camino a casa y tú no tenías que sentirte obligado a acompañarme hasta la puerta porque vivía a unos pasos. Incluso te quedabas a dormir después de trabajar horas extra hasta muy tarde. Como digo, creo que este piso era más conveniente para ti que para mí. Bueno, disfruté compartiendo este espacio contigo, jugando a la pareja recién casada que está de luna de miel, con un par de cepillos de dientes en el baño, una maquinilla de afeitar desechable en la repisa del inodoro, un chandal con pantalones hasta la pantorrilla y unos calzoncillos en mi cajón. Te aviso de que todo eso lo he tirado porque a estas alturas no veo cómo podría devolvértelo, ni tampoco quiero guardármelo. Ah, otra cosa. Hoy me mudo. ¿Puedes creer que lo haya hecho sin ti? Desde contactar con el agente inmobiliario, encontrar un piso hasta contratar la mudanza. También me he encargado de comprobar los documentos de la propiedad y de hacer todos los trámites. He revisado 2 veces el certificado de habilitabilidad, una vez al firmar el contrato de alquiler y hoy antes de mudarme. También he hecho una pequeña reforma aprovechando que el piso estaba desocupado. Y todo con mis manos. He empapelado las paredes, he forrado los muebles de la cocina con vinilo adhesivo y he puesto estantes y un armario en el dormitorio. He comprado los materiales por internet y lo he hecho todo sola. Jamás me permitiste ni clavar un clavo para que no me hiciera daño, pero en realidad me encantan los trabajos manuales. He salido a mi padre, cuyo pasatiempo es la carpintería. La mesita de la sala, las estanterías de la cocina, la mesa del comedor, el escritorio de mi hermano, hasta las escaleras para el gato de su casa las construyó él tras escoger la madera. Y yo desde niña solía usar la sierra y el martillo y pintar muebles con mi padre. No te imaginas cuánto he disfrutado trabajando la madera después de tanto tiempo. Cuando vuelva, al terminar de escribir esta carta, los señores de la empresa de mudanza ya habrán acabado de hacer todas las cajas. Te aconsejo que no vayas a mi antiguo piso porque hoy se instalará el nuevo inquilino. Tampoco a la biblioteca donde trabajo y estoy segura de que no te atreverás porque he perdido la baja. Perdón, porque he pedido la baja. Diva. Pausa para tomar agua. Está viva, chicas. ¿Qué nivel? Hola, Barney, ¿cómo estás? Criticar los looks de la Mercala. Puede ser, ¿eh? Vi muchas cosas lindas igual, debo decir. Me aparecieron en Twitter. Vamos a seguir con la lectura ahora. He empezado a estudiar. A estas alturas no puedo darte detalles. Solo puedo decirte que estoy preparándome para iniciar una nueva etapa de mi vida. De momento he pedido una excedencia y quizás renuncie. No es que no me guste mi trabajo. Lo cierto es que es perfecto. ¿Qué mejor trabajo puede existir para alguien a quien le encanta leer que el de bibliotecaria? Y encima en una institución pública. Todo te lo debo a ti, porque fuiste tú quien me informó sobre él y me motivó para que me presentase al puesto, al decirme que era estable y que pegaba con mi personalidad. Siempre me decías que querías que tuviera un trabajo con horario fijo, aunque no fuera funcionaria pública. Ingenua,
Supuse que ese deseo reflejaba tu cansancio por las muchas horas extra que debías realizar en el tuyo. Lo negaste. Dijiste que estabas satisfecho con tu puesto, solo que, como salías tarde de la oficina, esperabas que al menos yo pudiera terminar temprano. Así tratabas de tranquilizarme, pero tu cara exhausta me inquietaba. Por eso decidí prepararme las oposiciones a bibliotecas públicas. El proceso de preparación no fue fácil. Lo que más me costó fue estudiar el grado de biblioteconomía de la universidad, no solo por iniciar tan tarde unos nuevos estudios, sino por cuestiones económicas, dado lo cara que fue la matrícula. Sabes que vengo de una familia con recursos limitados y no me atreví a pedir a mis padres que me pagaran los estudios un año más, cuando gran parte de los gastos los cubría con becas y créditos estudiantiles y me mantenía con lo mínimo que ganaba en trabajos a tiempo parcial. Ese año en la universidad fue un infierno para mí. De día iba a clase y en los pocos ratos libres que tenía estudiaba para la oposición, mientras que de noche daba clases particulares a estudiantes de secundaria o en academias, además de trabajar como camarera, cajera o en cualquier lugar en el que necesitaban mano de obra. Pese a los esfuerzos, ese año no conseguí aprobar. Con miedo a repetir el fracaso, te adelanté que pretendía presentarme a oposiciones públicas más fáciles y con más plazas. Perdón. Pero lo que recibí, por tu parte, no fue consuelo, sino una bronca. Me llamaste cobarde y me acusaste de ser conformista. La verdad es que en ese momento te increpé para mis adentros porque me parecía un poco inapropiado que me presionases para que comprara más libros y me apuntara a clases de apoyo, cuando era yo la que tenía que cubrir esos gastos extras sin la ayuda de nadie. Pasé otro año compaginando estudios y trabajos a media jornada, pero fue mucho peor que el anterior, ya que, además del cansancio físico, tenía una enorme carga psicológica debido a mis inseguridades sobre qué pasaría si fracasaba de nuevo, cómo podría compensar el tiempo invertido, qué otras opciones tendría y si podría devolver a tiempo los créditos estudiantiles. Me vi en un callejón sin salida. En tan frágil estado emocional, me dijiste, censurándome, no pensaba que fueras tan débil. No sé si podré formar una familia contigo. Lo mato acá mismo. Aunque no te lo dije, tras escuchar esas palabras, mi ansiedad se agravó y empecé a depender de somníferos para dormir. Los tomé más de medio año. ¿Te acuerdas de cuando encontraste en mi bolso un sobre de farmacia y te dije que eran pastillas para la gripe? Entonces me sermoneaste y me dijiste que no debía abusar de los medicamentos por un ligero catarro, que por qué tomaba pastillas si no tenía tos ni dolores musculares tan fuertes como para guardar cama. Tras esa regañina, saliste diciendo que te ibas al trabajo, pero regresaste poco después con una crema, unas mandarinas y unas vitaminas. Me las tiraste con indiferencia y te largaste. Me tomé la crema, las mandarinas y las vitaminas. Aunque tarde, te doy las gracias, pero también quiero dejar algo claro. Las píldoras que encontraste en mi bolso no eran para la gripe, eran somníferos y sedantes. En esa época estaba desesperada. Nada había logrado a nivel académico y mis esfuerzos por conseguir un empleo estable eran en vano. Me encontraba casi en un estado de aislamiento social al no mantener contacto con conocidos o amigos ante la falta de dinero y de tiempo que sufría entre los estudios y los trabajos precarios. Para colmo, estaba lejos de mi familia, así que eras la única persona en quien podía confiar. Pero lo que agravaba mi ansiedad era mi edad. Tenía 25 años y me sentía una vieja, en parte por ti, que por entonces bromeabas diciendo que a los 25 se acababan los mejores años de la vida de una mujer. Por fuera me comportaba como si no me afectaran esas bromas y reía contigo, aunque por dentro la inseguridad me carcomía. Creía que mi vida ya no tendría futuro y que para mí se desvanecían las oportunidades tanto de conseguir un buen empleo como de conocer a gente nueva. Mientras compañeras que no encontraban empleo trataban como fuera de seguir como estudiantes universitarias,
Los graduados aconsejaban que lo mejor era empezar a trabajar cuanto antes. Entonces, una amiga que era un par de años mayor que yo, decidió presentarse de nuevo a la selectividad para ingresar en la Universidad Nacional de Educación y llegar a ser docente de primaria, una profesión que garantizaba estabilidad y trabajo de por vida. Lo que dijo se quedó grabado en mi mente. Así tal vez tarde menos en conseguir un puesto fijo. Sin embargo, si miro atrás, me doy cuenta de que 25 años es una edad aún demasiado joven. Y ahora que tengo 30, me divierte recordar que te burlabas de cómo iba a empezar a perder mi brillo femenino a partir de los 25, siendo tú ya en esa época un treintañero. A rememorar esos tiempos, solo me acuerdo de las horas que pasé en el escritorio y cómo controlabas mi horario de estudios y mi rendimiento. Algo que ni siquiera mis padres hicieron cuando era una adolescente porque siempre había sido una chica disciplinada. Por primera vez en mi vida, una persona me estaba regañando por no estudiar lo suficiente. Faltando un mes para la oposición, venías a recogerme a la academia en la que me preparaba para las pruebas y me llevabas en coche hasta una sala de estudio previamente reservada. Te quejabas de que te fastidiaban las miradas de reojo que te lanzaban tus colegas al verte salir a tu hora de oficina y de que tomar prestado el coche de tu padre te incomodaba, pero seguiste asumiendo aquellos inconvenientes por mí. Después de trabajar por las mañanas y recibir clases por las tardes, me sentía exhausta y lo único que quería era tumbarme en la cama. Si al salir de las clases me hubiera ido a casa a estudiar, me hubiese quedado dormida y me habría rezagado en la oposición. Sé que para evitarlo venías a recogerme a diario. Te lo agradecía, pero eso no aliviaba mi cansancio. Por eso discutíamos muchísimo. Si te decía que no quería estudiar más para la oposición porque yo no deseaba ser bibliotecaria pública, insistías en que era lo mejor para mí y yo no podía negarme, dado que tenías razón al afirmar que aprobar la oposición y conseguir ese puesto solo me beneficiaría a mí. Encima me callabas y me echabas en cara todo lo que hacías por mí. ¿Cómo es posible que digas que no quieres estudiar más cuando me estoy esforzando tanto por ti? Así, cada vez me costaba más contradecirte. Eso me asfixiaba y ese estado psicológico tenía manifestaciones físicas. Mi salud se resentía cada vez más. Una vez me escapé de ti. Al terminar las clases, en vez de dirigirme al aparcamiento, salí por la puerta trasera del edificio. Creo que fue una de las mayores expresiones de rebeldía de toda mi vida. Pero ni te imaginas el desconcierto que experimenté esa noche. Había huido para no pasar por ese pequeño puesto de rollos de arroz y verduras al que siempre me llevabas en tu coche, porque no quería volver a comer el plato que tú elegías, ni tampoco ir a la sala de estudio empujada por ti. Sin embargo, ahí estaba, sin saber qué hacer en vista de que no me venía en la cabeza ni un solo lugar donde podría librarme de tu influencia. Los sitios por los que me movía eran limitados. Mi piso, el puesto de rollos, la sala de estudio y la cafetería a la que a veces iba para estudiar en un ambiente diferente eran mi mundo. Y esa noche no fui capaz de plantearme ir a lugares nuevos. Tras pensarlo mucho, di con una idea para nada novedosa. Decidí meterme en el cine. Escogí una película que estaba a punto de comenzar y entré en la sala de proyección sin anticipar lo que ocurriría media hora después. Por un instante creí estar viendo un fantasma o que tenía una alucinación, aunque enseguida me di cuenta de que eras real y de que la persona que había venido con sigilo a sentarse a mi lado eras, en efecto, tú. Durante un segundo dudé de mi vista y me convencí de que el nivel de tensión que mostraba por aquel entonces podría estar debilitando mi habilidad de reconocimiento. Pero no, veía a la perfección. Eras tú, y mientras seguía petrificada por el susto, me susurraste. Como ya hemos pagado, terminemos de ver la película, pero luego hablaremos. ¿Cómo diablos supiste que estaba en ese cine? Es cierto que queda cerca de la academia, pero era demasiada casualidad que me encontraras allí tan rápido. Traté de hallar una explicación, aunque pronto mi sorpresa se transformó en angustia mientras mi mente se enredaba en el cine y en el coche,
inventando razones y excusas que pudieran convencerte, porque era obvio que me preguntaría sobre los motivos de mi pequeña escapada. Perpleja me quedé entonces, cuando, sin hacer preguntas ni reprocharme nada, me llegaste a casa como si hubiéramos tenido una cita en el cine. Hacía tiempo no íbamos al cine, ¿verdad? Comprendo lo estresada que debes estar estos días, que no podemos salir mucho porque tienes que prepararte para la oposición. Pero en adelante tratemos de divertirnos un poco. Ir al cine y salir a cenar, aunque sea de vez en cuando, dijiste. Y en ese instante no pude responderte. Rompí a llorar como una tonta. Aquella noche nos fuimos al puesto de rollos. Cenamos caldo de costillas. Insististe en que debía tomar algo caliente y con carne porque me veías débil y sin fuerzas. El problema fue que casi no comí. Primero, porque esa situación me irritaba. Y segundo, porque no me gusta el caldo de costillas. Siempre dices que te atraen las mujeres sencillas, las que disfrutan comiendo sopas de ternera acompañadas de soju en restaurantes populares. Pero te aclaro que las sopas de ternera no son baratas y que me gusta la carne asada, no hervida. Cuando íbamos a comer fuera, casi siempre sugerías caldo de costillas o algún tipo de sopa de ternera, y si no comía bien, me criticabas por quejica o por no llevar una dieta equilibrada. Era como estar en un círculo vicioso de sugerencias egoístas y sermones arbitrarios. De lo que no te diste cuenta es que yo no era la quejica, sino que la comida que me llevabas a comer, al parecer pensando en mi salud, no me gustaba. En realidad, te lo comenté varias veces. Nunca me hiciste caso. Y repito, me gusta la carne asada. La amo. Meses después supe que te habías enterado de mi huida al cine por los cargos en mi tarjeta de crédito. Pudiste acceder a ellos porque los compartíamos todo, desde nombre de usuario y contraseñas de internet, hasta los números de nuestros carnets universitarios, credenciales del trabajo e incluso de nuestros documentos de identidad. En cierto modo, era cómodo compartir datos, y no pensé en cambiar ninguno de ellos porque me parecía natural saberlo todo del otro en un noviazgo. Y como no tenía empleo ni amigos, me tranquilizaba que tuvieras toda mi información por si me pasaba algo y no había nadie a mi lado para ayudarme. A estas alturas creo que debimos mantener cierta distancia, respetar la privacidad del otro. Por cierto, he cambiado mis nombres de usuario y contraseñas de todos los portales, redes sociales y sitios web a los que estoy suscrita. Para ello contraté un servicio que localiza datos personales dispersos en la web. Muy útil, ¿verdad? Aunque no creo que me atreva, para evitar cualquier acceso compulsivo por mi parte a tus cuentas, cambia tú también tus contraseñas. De paso, podrás ordenar tus datos personales que están sueltos por internet. Felices eran las horas que pasaba entre libros. Trabajando en una biblioteca, accedía a unas lecturas amplias y variadas. Pero el trabajo de bibliotecaria era más duro y exigente de lo que se imagina. Cuando había actividades culturales, tenía que quedarme a trabajar hasta muy tarde, incluso los fines de semana. Entonces te preocupabas por mí, o mejor dicho, por cómo podría compaginar el trabajo con la maternidad. Siempre manifestabas que deseas que me hiciera cargo del cuidado de los hijos, manteniendo un trabajo con horario fijo y sin necesidad de largas jornadas. Te gustan mucho los niños, ¿no? En los restaurantes y lugares públicos jamás te vi fruncir el ceño por el llanto o las travesuras de un niño. Los mirabas con ternura y una sonrisa en los labios, y ante tan comprensiva conducta estaba segura de que serías buen padre cuando tuvieras hijos. Con frecuencia me hablabas de tus dos hermanos mayores, de cómo te apoyaban en todo, y que por eso pensabas tener 3 niños. Aquí tengo que confesar. No pienso tener hijos. Si me preguntas por qué, tengo tantas razones que no podría enumerarlas todas en esta carta. Pero la primera y la más importante es que no quiero dejar de trabajar por el embarazo o por la maternidad. Mi vida siempre ha estado llena de dificultades y me ha costado mucho llegar a donde estoy ahora. Casi no tengo recuerdos adolescentes porque solo me dediqué a estudiar. En una familia con pocos recursos económicos, no podía darme el lujo de recibir clases particulares o ir a una academia privada, así que tenía que esforzarme sola, y eso implicaba invertir más tiempo en los estudios que en mis compañeros. Resolvía ejercicios matemáticos incluso en la calle o en el autobús.
Ya sabes cómo fue mi época universitaria. Siempre estaba ocupada entre las clases, los trabajos a media jornada y la preparación para el mercado laboral. Para colmo, tras terminar la carrera, tuve que pasar 2 años estudiando para la oposición a bibliotecas públicas y la situación tampoco mejoró después, ya que la falta de tiempo y los ajetreos se volvieron permanentes debido a los trabajos extra y en fin de semana. Pero ahora me estoy permitiendo un merecido descanso para evaluar la vida que he tenido y planificar el futuro que está por venir, pensando más en mí y probando todo lo que quise hacer o conocer. No puedo ni quiero renunciar a ello. Te lo repito, no voy a tener hijos, y mucho menos los que siempre decías que querías. Niños que se parezcan a ti, a los que llamabas Gang Hyun-nam Jr. Mis comentarios sobre nuestros potenciales hijos me los reservé al oírte hablar de la paternidad como algo natural en la vida. Preguntabas cuánto prefería tener en vez de qué pensaba sobre ser madre. No quería saber si estaba dispuesta a hacerme cargo del cuidado de los niños, sino durante cuánto tiempo estaría en casa dedicada a ellos. Cuando evitaba dar una respuesta con el pretexto de que nunca me lo había planteado en serio, me acusabas de vivir sin un plan. Ahora te lo pregunto, ¿con qué derecho hacías planes de tener hijos conmigo si no eres tú quien los ibas a llevar en el útero durante 9 meses o quedarse en casa para cuidarlos? Quien vive sin un plan no soy yo, sino tú. Como doma esta diva. Ay, ya casi terminamos. Otro último break de agua. Ay, no me da más la garganta. Pero se termina. Últimas 3 páginas. Let's go. Cuando me propusiste matrimonio, no supe de cómo reaccionar. Lo hiciste como si un tío le hablara a una sobrina, pues dijiste, ya es hora de que te cases, ¿no? Pero es que esa frase me hubiera disgustado incluso viniendo de mi tío. Me aclaraste que no eras de esos hombres románticos que se arrodillan con un ramo de rosas en la mano para pedir en matrimonio y que lo tuyo era hablar a las claras, sin rodeos. Puede que al recordar ese instante te sientas orgulloso de ti porque a tu parecer sonaste muy macho. Pero te equivocas. Tu proposición no me alegró nada. Para que lo sepas, cualquier propuesta, sugerencia o petición tienes que hacerla de manera que complazca a la otra persona. ¿No crees que solo de ese modo se puede obtener el sí? Tampoco esperaba que el momento fuera especial o conmovedor. Tu propuesta no me alegró ni una pizca, porque me dio la impresión de que habías decidido casarte conmigo y que yo tenía que obedecer. Lo último que deseaba era dar tan importante paso forzada por las circunstancias. Además, y aunque lo que voy a decir se desvía un poco del tema, no creo que lo romántico sea fútil. Desde que empezamos el noviazgo, nunca celebramos ocasiones especiales del tipo San Valentín o nuestros aniversarios. Es cierto que no sabemos cuándo comenzó nuestra relación. En cualquier caso, hubiéramos podido fijar una fecha y conmemorar aniversarios para de alguna manera añadir algo de chispa a lo nuestro, aprovechar esas ocasiones para disfrutar del noviazgo y expresar abiertamente lo que sentíamos. Los mejores recuerdos que tengo de los años que pasamos juntos son los viajes que hicimos en bicicleta, casi la única afición que compartimos. Me acuerdo de los preciosos carriles bici que recorrimos en la costa este, en Chuncheon y en la isla de Jeju. Pero el paisaje que tengo grabado es el que vimos viajando por el carril bici a las orillas del río Songjin. Los reflejos del sol sobre la superficie del agua, el viento que acariciaba el rostro, hasta el olor del aire. Lo recuerdo todo con claridad. En ese viaje vi por primera vez amapolas silvestres. Había un montón, y el rojo intenso de esas flores me maravilló. Y la comida local, ¡qué rica! Por desgracia, esos son los únicos recuerdos que me quedan de nuestra relación. Es que la mayoría del tiempo parecíamos una pareja mayor cuyos días transcurrían sin grandes eventos, entre comidas ordinarias, paseos al cine, copas de cerveza, sexo y nada más.
Hubo una época en la que llegué a sospechar de que seguías conmigo para tener una pareja estable con quien satisfacer tu deseo carnal. Aunque, pensándolo bien, creo que estaba equivocada. Pues nunca fuiste bueno en la cama. Oh, 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 oh. Bueno. Como remate, me comentaste que querías vivir en Busan, que después de casarnos podríamos instalarnos allí y disfrutar de mayor estabilidad porque la vida es más barata que en la capital. Pero a mí no me asignaron un puesto en Busan, sino a ti. Tú te ibas a sentir estable con familia y con trabajo, pero yo no. ¿Qué podría pedir un traslado a una biblioteca pública local? No sabes nada. Trabajar en el sector público no te garantiza los traslados al lugar que elijas, te lo presente. Te lo digo porque ahora sé que me recomendaste la oposición a bibliotecaria pública por egoísmo, suponiendo que ese trabajo me permitiría seguirte donde quiera que tu empresa te asignase. ¿Acaso me crees uno de tus accesorios? Yo también tengo mi vida, y mi vida ahora está en Seúl, donde me estoy preparando para cambiar de trabajo e iniciar una nueva etapa. Pretendo quedarme aquí al menos hasta concluirla. Luego, seré yo quien decida dónde vivir. Nadie más. Creí que podría verme con amigas que no te caían bien sin avisarte. Traté de ignorar tus desplantes y pensé que lo mejor era no entrar en conflicto contigo, a pesar de que siempre te salías con la tuya, incluso a la hora de pedir en los restaurantes. Sin embargo, poco a poco empecé a dudar de que mantuviéramos una relación sana. Y las dudas fueron creciendo a medida que mi círculo social se ampliaba e iba acumulando experiencias, hasta que me di cuenta de que había perdido el control de mi vida. Tras tomar la decisión de cambiar de trabajo e iniciar una nueva etapa, de repente me invadió un miedo terrible. Tampoco estaba segura de si decírtelo o no. Lo que despertó y disipó tanto mis dudas como mis inseguridades fue tu propuesta de matrimonio. Me pregunté si podría seguir ocultándote cosas e ignorando tus imposiciones y abusos una vez casados, como familia, con obligaciones y derechos para con el otro, compartiendo tiempo y espacio. Al imaginarlo, siento asfixia. No creo que pudiera soportar una vida así y no debería hacerlo. Te lo digo con firmeza y por última vez. No me voy a casar contigo. Tampoco seguiré siendo la mujer de Gang Hyun-nam. ¿Crees que te rechazo porque considero muy poco romántico tu proposición de matrimonio? No entiendo por qué insistes en eso, cuando ya te he dicho 1000 veces que no tiene nada que ver. Simplemente quiero vivir mi vida. No quiero casarme contigo y punto. Tu propuesta me abrió los ojos. Me hizo recapacitar y tomar conciencia de que, durante todo el tiempo que estuvimos juntos, nunca me respetaste como ser humano, además de controlarme y limitar mis acciones, hasta mi forma de pensar en mis sentimientos, con la excusa de que me amabas. Me hiciste creer que era una persona incapaz y dependiente. Ahora sé que te comportaste así para no para protegerme o ayudarme, sino para hacerme sentir inútil y manejarme a tu antojo. ¿Disfrutaste tratándome como una muñeca? Gracias por proponerme matrimonio. Gracias por despertarme de esta pesadilla, pedazo de desagradecido. ¡Ay! Esta diva. ¡Qué grande! Así termina este quinto cuento llamado Para Hyun-nam, estimado ex. El quinto cuento de Lo que sabe la señorita Kim de Chon Nam-ju. Lo que más me gustó de este cuento es la descripción de estas microagresiones o abusos sutiles y cómo los fue desglosando nuestra protagonista. Me pareció muy sano. Muy sano. Estuvo bueno, Pica, aunque no lo escuché completo. Ay, qué bueno que te gustó, Burning. A mí también. No sé si es mi favorito, pero me gustó mucho. O sea, me gustó el cómo lo fue llevando, cómo fue exponiendo
todos estos descubrimientos que tuvo la prota para desligarse de esta relación tóxica. Y mini ejemplos de manipulación, sí, porque aparte, creo que en ese sentido creo que es muy importante como tener un cuento así. Por, por eso, porque es tan sutil que pasa desapercibido y claro, después recapacitas, te das cuenta y decís, ay no, ¿cómo dejé pasar eso? Pero bueno, también lo explica ella, era tipo una piba joven, una piba que se había dedicado toda su vida a estudiar, como que no había experimentado tanto por el área romántica y claro, caes con el primero que te da bola y decís, no, ya fue, me meto acá y caíste en una repesuti. Así que banco. Y también marco lo importante que es como tener ese círculo de contención, ¿no? Porque lo bueno que hizo esta prota es no desligarse de su amiga, que cuenta que se mandaba correos, que la seguía viendo, visitando. Y tener también ese círculo, ¿no? De apoyo que te banca, viste, en el proceso de abrir los ojos, básicamente. Me parece muy importante eso también. Eh, y no me parece menor señalarlo también. Así que bueno, chiques, la semana que viene, cuando prenda de vuelta, tengo que prender más temprano, porque la semana que viene es el cuento más largo, que dura 40 páginas, así que eso va a tomar como 1 hora y media de lectura. Pero ese día estar bien de la garganta. No sé, siento la garganta medio seca ahora. Así que creo que esa es señal para retirarme. Pero nos vamos a ver el miércoles para descubrimientos musicales, por supuesto. O si no, el fin de para el resumen de comebacks, que hay que hacer el primer resumen de comebacks de mayo. A ver, ¿a dónde nos vamos a ir ahora? Estuvo re bueno, chiques. Me gustó. Y fue muy entretenido de leer. Creo que en esta ocasión no trastabillé tanto, tal vez en algunos momentos, pero estoy como con ganas de mejorar eh, mi narración. Sé que obviamente cada tanto va a haber algún trastabillo ahí de mi lengua, pero quiero concentrarme bien en eso. 40 no es nada, o capaz es porque no leo para otros. Es que pensaba, Barney, que yo, este cuento, que tiene casi 30 páginas, tardé 1 hora en leerlo. En voz alta. Que, o sea, vos decís, hay 1 hora, no es nada, pero a la garganta le pesa. Le pesa. Eh, Igual también, creo que en eso también es parte de... Y sin pausa, exactamente. Eso también igual es parte de controlar el volumen de la voz, la exigencia. Tal vez puedo probar leer un poco menos fuerte. O sea, igual no siento que esté leyendo fuerte, pero por ahí no lo estoy mencionando. Y puedo hacer como algo más chill. Por ahí leer más así. Pasa que ahí me tengo que subir, por ejemplo, si hablo así, que estoy hablando más bajito, tengo que subirme el volumen. Creo que ahí se escucha un poco mejor. La próxima voy a probar a hacer así. Acá no estoy hablando, recién estaba hablando así. Ahora igual me estoy bajando el volumen para no romperles los oídos. Pero nada. 1 hora igual es un montón. Así que bueno. A ver a dónde nos vamos ahora. A ver a... ¡Ah! Está Vindrom en vivo. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos con Vindrom. Ahí va. Bueno, entonces el domingo, Manu. Tengo que ir avisando entonces de la juntada. Ay, bueno. Espero que les haya gustado la lectura de esta noche, chiques. Nos vemos el miércoles para los descubrimientos musicales. O en su efecto para el resumen de comebacks del finde. El primer resumen de comebacks de mayo. Gracias Cherry, gracias Manu, gracias Burning, gracias Luli, gracias a todos quienes estuvieron esta noche, a Ghost, a Mati. Les dejo con Mindrom que está ahí ilustrando, dándolo todo, que es quien diseñó la biblioteca Picawire, donde está subiendo las lecturas, tanto de los cuentos de Chonam-Ju como lecturas anteriores. Recomiendo mucho ese espacio porque tiene mucha antología
que leímos acá, de textos anteriores y textos que hizo el chat también. Muy peras para ver. Así que bueno, estén muy bien, chicas. Que tengan muy buena semana. Gracias por acompañarme esta noche. Y nos vemos cuando les pinte. Adiós. Mil besos, mil besitos. ¡Mua!